Bendiciones a todos, muy buenas tardes, una vez más desde este espacio del culto juvenil, hoy desde nuestro templo, al cual extrañamos mucho, al igual que el poder reunirnos con nuestros hermanos en este lugar, siempre muy significativo, pero yo creo que momentos como estos nos ayudan a dar aprecio y valor a las cosas que son más significativas de nuestra vida, y nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos, sin duda alguna, es una de ellas. Bueno, pero como decimos, la iglesia, como decimos en discipulado, la iglesia no es el templo es el lugar físico donde nos reunimos. La iglesia es la comunidad de creyentes que ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, ¿verdad? Los que nos hemos apartado del mundo pecaminoso y los que creemos en el Evangelio Santo del Señor Jesucristo y además lo practicamos. Hoy quiero compartir un tema importante acerca de la resurrección de los muertos. Quiero tomar algunos pasajes de la Escritura. Voy a pedir su paciencia. Hoy vamos a demorar un poquito más por lo que el tema implica un poco mayor de argumentación bíblica. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es en el libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento el que habla de la resurrección de los muertos. Pero también, permítame, en San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29 por ahora. Vamos a leer estos dos textos que son el paralelo en el Nuevo Testamento del Daniel 12:2, pero obviamente desde la perspectiva y óptica del Señor Jesucristo, lo cual hace que el asunto reciba mayor luz, mayor claridad sobre este particular. Juan 5:28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sí, este es el paralelo de lo que decíamos en el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 2. Y el tema con el que he titulado esta reflexión es la resurrección de los muertos. El propósito es que conozcamos las dos resurrecciones, ¿no?, de las que habla aquí. El tema de los versículos, obviamente, ya lo dije, es la resurrección. Jesús confirmó que todos los hombres, sean salvos o no salvos, por igual, serán resucitados de manera literal y física de los muertos. Esa es una verdad escritural, es una verdad bíblica, de etapa a etapa, como decimos los creyentes, de Génesis a Apocalipsis. Es una verdad, es una verdad a gritos en las Sagradas Escrituras. Y vamos a hablar un poquito sobre ello, a mencionar algunos textos bíblicos, y entonces estamos hablando del destino de los hombres. Si hacemos caso a lo que Daniel dice, unos serán resucitados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O como dijo Jesús, unos para vida eterna, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es el equivalente entonces. Vamos a hablar sobre eso, pero vamos a pedirle a Dios sabiduría en 30 segundos. Padre, gracias por permitirnos estar en este lugar y desde aquí transmitir la palabra santa y poderosa de Dios a la comunidad de creyentes, Fuente de Paz, y a los amigos y familiares que se conectan con nosotros y se han conectado a lo largo de esta cuarentena. Los bendecimos y te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Así que cuando hablamos de la muerte, porque estamos hablando de la resurrección de los muertos, estamos hablando del fin de la vida. Estamos hablando de la separación del cuerpo y del alma en el momento de la muerte. Así que el pasaje, como lo hemos dicho reiteradas veces, muestra
está hablando de la resurrección de los muertos y muestra solo dos alternativas o dos destinos. No hay más. Solo estos dos mencionados por Jesús, resurrección de vida y resurrección de condenación. Lo que hemos visto en estos pasajes en San Juan y en Daniel. Ellos dicen lo mismo, pero obviamente Jesús abarca y explica el tema mucho más. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Lo que está establecido para los hombres es que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Así que pues estos pasajes echan atrás, derriban todo argumento filosófico sobre la reencarnación, el famoso samsara, la reencarnación, el limbo y todo ese tipo de doctrinas y de enseñanzas que son extrabíblicas, que no tienen ningún asidero ni argumentación escritural en la palabra de Dios. Lo que podemos decir entonces es que la muerte es inevitable. ¿Sí? Podemos evitar en este tiempo de confinación y de pandemia, podemos tal vez restringir, mitigar la tasa de mortalidad por este virus. Pero las estadísticas de 2019 muestran que en promedio diario en todo el mundo morían alrededor de 165,000 personas diario. Eso es una cifra bastante contundente. Si la pandemia está desde diciembre del 2019 a hoy, sábado de mayo, 16 de mayo, podemos mirar varias cosas. Y es que 301,000 muertos más o menos van por el COVID, mientras que solo en un día en el mundo, según las estadísticas de 2019, morían 165,000 personas. Estamos hablando de que pues en realidad la tasa de mortalidad y obviamente las dos razones más importantes en el 2019, la primera eran problemas cardiovasculares y la segunda todos relacionados con problemas de cáncer, obviamente. Algunas otras, pero esas dos las más importantes. Hablábamos hace 15 días sobre la necedad o algunos días, 2, 3 semanas, sobre la necedad y que es una característica del necio no tener como la muerte presente, no pensar en la muerte, pensar que su vida no tiene fin. Y eso es una necedad porque en realidad nuestros días tienen términos, nuestra durabilidad tiene una vigencia y una caducidad. Por eso es que es tan importante este tema sobre la muerte y sobre la resurrección de los muertos. Al final miraremos no solo sobre la primera muerte, sino la segunda. Y hoy usted tendrá oportunidad de escoger cuál es el destino eterno que quiere vivir. Usted hoy puede escoger si quiere ser resucitado para vida eterna o si quiere ser resucitado para condenación. Es una decisión personal. Lo que yo voy a hacer es establecer el principio bíblico y usted va a escoger, obviamente, ese destino que usted quiere pasar. Porque las cosas en Dios son así. Dios establece el principio, pero el hombre está sujeto a si lo obedece o no, si lo quiere guardar o no. Las cosas de Dios, pues, entonces son así. Empecemos. Lo primero que tenemos que mirar es que la muerte es inevitable. Es inevitable. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Eso es inevitable. A no ser para la iglesia, que el Señor venga mientras aún vivamos en el evento que nosotros conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, lo segundo es que Jesús explica sobre el destino de los hombres. Ya lo miramos en San Juan 5, 28 y 29. Y habla de dos clases de resucitados. Él dice que unos resucitarán los que hicieron lo bueno. Ya miraremos como tercer punto. Lo primero, que la muerte es inevitable. Ahora que Jesús explica sobre el destino de los hombres. Y luego miraremos sobre cuáles son
condiciones, esto de hacer lo bueno o de hacer lo malo, que derivan en una y en otra resurrección. Pero lo segundo es que Jesús explica sobre el destino de los hombres. Y habla de dos cosas. Primero, resucitados para vida eterna. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Entonces, acerca de la resurrección de vida, bueno, Jesús habló del tema de manera general, no especificó los tiempos. Uno, cuando lee 1 Corintios 15, 20, encuentra que Jesús es las primicias de la resurrección. Permítame y lo encuentro y lo leemos acá. 1 Corintios 15, 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Jesús no fue el primer hombre que murió y resucitó. Él había resucitado a Lázaro, a la hija de la viuda de Naín. En el Antiguo Testamento, Elías había resucitado un niño muerto. Eliseo hizo lo propio con el hijo de la viuda de Sunem. Así que Jesús no fue el primero que resucitó, pero sí fue el primero que resucitó y no volvió a morir. ¿Sí? Subió al cielo, ascendió al cielo con ese cuerpo glorificado, con ese cuerpo resucitado. Y eso es lo que sucederá a la iglesia en el tiempo del arrebatamiento o en el tiempo de la resurrección para vida. Seremos resucitados y subiremos a la presencia de Dios, tal cual como lo hizo Jesús cuando Él murió, resucitó y ascendió a los cielos con ese cuerpo glorificado, que es otro tema que otro día podemos explicar. Así que Cristo es las primicias, pero también habla en 1 Tesalonicenses 4:16, la Biblia nos dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo o de los cielos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Así que primero, Cristo es la primicia de la resurrección, de los que resucitaremos para no volver a morir. Cristo es la primicia, el primero que lo hizo. Luego nosotros. Y en Apocalipsis 24 habla del grupo de mártires que en la gran tribulación, después de la gran tribulación, serán resucitados. Y digamos que estos grupos, estos tres grupos, primero Jesús, luego nosotros y luego los de Apocalipsis 24, hacen parte de la primera resurrección o de la resurrección para vida. Así que la primera resurrección se trata de que los muertos en Cristo un día escucharán la voz de Dios, la voz de Jesús, y se levantarán para ir a su presencia eternamente. A esto se le llama vida eterna. Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis 20:14 que la muerte segunda, ya hablaremos un poco en detalle más adelante, la muerte segunda no tiene poder sobre las personas que resucitan para vida eterna. Ya miraremos por qué. Eso es lo primero, resucitados para vida. Digamos que son dos grupos grandes, pero el primero es Jesús, el primero que resucitó de entre los muertos para no volver a morir y que aún permanece de esa manera, vivo, sentado a la diestra del trono de Dios. Es la esperanza que nosotros tenemos en la palabra para creer que nosotros resucitaremos como también Cristo lo hizo. Porque si Cristo no resucitó de entre los muertos, dice Pablo en 1 Corintios 15, nosotros somos los más dignos de conmiseración, de lástima. Pero la esperanza nuestra es que Cristo resucitó, y de la manera en que Cristo resucitó, nosotros también lo haremos según el principio bíblico establecido por Dios. Lo segundo es la resurrección para muerte en este punto de que Jesús explica sobre el destino de los hombres. El primer grupo resucitará para vida, y ya hablamos más o menos en qué fase se hará. Y luego resurrección para muerte. Estos muertos también oirán la voz de Jesús, y también se levantarán, pero será para juicio y para condenación.
Entonces, si nos vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Voy a asociar las dos. Y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Luego nos vamos al versículo 11 del mismo Apocalipsis 20 hasta el 15 y dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que estos versículos del 11 al 15 nos hablan en detalle sobre el juicio al que estarán expuestos los que sean levantados para condenación en lo que se conoce teológicamente como la segunda resurrección. La segunda resurrección. La resurrección de condenación, como dijo Jesús, o la resurrección que serán levantados para confusión perpetua, para vergüenza y confusión perpetua, como dijo el profeta Daniel. Así que, ¿qué es la muerte segunda? Primero, ¿qué es la muerte primera? ¿Cuál es la primera muerte? La primera muerte es la que todos nosotros conocemos y todos hemos sufrido, la muerte de un cercano, de un familiar, de un amigo, de alguien a quien nosotros estimamos o amamos en demasía por ser cercanos o familia nuestra. Esa es la primera muerte, la que nosotros conocemos, la muerte natural, cuando tenemos que llevar al panteón, en un funeral, al cementerio, a los finados, a las personas que ya no están con nosotros. Pero la segunda muerte se define en la Biblia como la separación del hombre, del alma del hombre de Dios, y su confinamiento a un lugar eterno de tormento. Eso es como lo que se conoce como segunda muerte en la Biblia. Ser lanzado al lago de fuego. ¿Y quiénes serán lanzados al lago de fuego? Según el versículo 15, el que no se haya inscrito en el libro de la vida del Cordero. El que no se haya inscrito allí será arrojado al lago de fuego que arde con azufre. Así que la primera resurrección tiene que ver con el destino de las personas que vivirán eternamente con Dios. La primera resurrección, a eso se le llama vida eterna, vivir eternamente en la presencia de Dios. Pero muerte eterna son los que sufrirán el destino de aquellos que comparecerán ante el gran juicio, el juicio del gran trono blanco, donde comparecerán los muertos pequeños y grandes, como dice allí, delante de Dios. Y los libros serán abiertos y otro libro será abierto, el cual es el libro de la vida, ¿verdad? Y los muertos serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Entonces es entender que cada cosa que nosotros hacemos está siendo registrada. Nuestras acciones, nuestros pecados, nuestro día a día está siendo registrado. Y cada una de esas cosas serán las evidencias y las pruebas presentadas por Dios ante el juicio que tenemos por delante, que se tiene por delante, porque esperamos en Dios nosotros no participar de Él, ¿verdad? Los cristianos no participar de Él, teológicamente se puede demostrar que no. Y él dice que el mar entregó los muertos que había en ellos, y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda entonces será arrojados a un lugar de confinamiento
eterno de castigo, que aquí se le llama el lago de fuego, separados eternamente de Dios, porque en vida vivimos separados del Señor, porque no atendimos a Dios, no atendimos su palabra, no atendimos para nada lo que Él quería. Hasta aquí hablamos de la resurrección para vida, hablamos de la resurrección para muerte. Ahora, ¿qué decisión que nosotros tomemos puede producir que nosotros vayamos o suframos un destino u otro? ¿Qué debo yo hacer, en tercer lugar, para ser resucitado para vida eterna? ¿O qué debo yo hacer para ser resucitado para juicio y condenación, para vergüenza y confusión perpetua? Por eso al principio dije, eso depende de mí y eso depende de ti. De la decisión que tú tomes, allí, de esa decisión es que depende el destino eterno que nosotros viviremos. No depende de Dios. Dios hizo lo necesario. Dios hizo lo suficiente. Cuando Jesús dijo en San Juan 19:30, colgado en la cruz, consumado es, el Padre eterno había trazado un plan en la eternidad que Cristo Jesús llevó a cabo en la cruz. El plan eterno de salvación, el plan eterno redentor de Dios para salvar al hombre de sus pecados. Por eso Cristo es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo en la cruz había cumplido el propósito de Dios al venir a esta tierra, el salvar al hombre. Él lo cumplió en la cruz. Nuestras deudas han sido canceladas. Por eso el apóstol Pablo dice que Cristo es el Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen. Quiere decir que la salvación es para todos, pero no todos la reciben. Y de eso se trata. Y en tercer lugar, lo que vamos a mirar es lo que dice San Juan 5, para hablar un poco sobre este tema. Dice el versículo 25, vamos a leer desde aquí ahora. De cierto digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Podemos mirar aspectos de Jesús en este pasaje, de su deidad, ¿verdad? Primero prueban la deidad de Cristo, de Jesucristo, puesto que Él tiene el poder. Como Hijo, tiene el poder para resucitar. Esto lo dicen los versículos 25 y 26. Pero también dice el versículo 27 que Dios el Padre le ha concedido a Cristo Jesús como Hijo la prerrogativa divina como juez sobre toda la humanidad. Es Cristo. Él mismo dijo, yo no juzgaré al mundo. Las palabras que yo he hablado juzgarán al mundo. Entonces, creer en el Evangelio o no creer determina mi destino, lo que yo he de vivir y de padecer. Ahora, pareciera aquí dice, depende de mis decisiones dependen el destino, o depende el destino que yo sufriré. Si quiero ser resucitado para vida eterna, debo hacer lo bueno, pero de ninguna manera cuando dice hacer lo bueno, se está refiriendo Jesús a la justificación por obras. De ninguna manera. En este contexto, hacer lo bueno consiste en creer en el Hijo para recibir una naturaleza nueva que a su vez produce buenas obras. Miren lo que dice el versículo 24. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otra vez, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y lo que quiere decir el pasaje es
que hacer lo bueno, ese es el contexto en el que se encuentra hacer lo bueno. Hacer lo bueno no tiene que ver con las buenas obras que yo pueda hacer. No tiene que ver con alimentar al hambriento y vestir al desnudo. No tiene que ver con albergar al que no tiene dónde hospedarse. No tiene que ver con eso. Esas son buenas obras, pero pero esas buenas obras no compran la vida eterna, no compran la seguridad eterna, no compran la salvación. Lo que está estableciendo el principio es que hacer lo bueno, según este contexto, es oír a la palabra de Jesús y creer al que le envió, a Dios. Y el que crea a Jesús y al que le envió, entonces tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Entonces, cuando estamos hablando de resurrección de vida, hacer lo bueno significa creer a Cristo Jesús, recibir su palabra y vivir de acuerdo a ella, creyendo a su palabra, creyendo al Dios que envió a Cristo y creyendo al mismo Jesús. Cuando yo creo en Él, creo en su palabra y creo en el Padre eterno que le envió, entonces mi nombre es escrito en el libro de la vida y no vendré a condenación. Antes estaba muerto en delitos y pecados, he pasado de allí, de esa muerte, a tener una vida eterna. No tendremos vida eterna, ya la tenemos. El que cree tiene vida eterna. El que no cree, el que rehúsa creer en el Hijo, pues no, ya ha sido condenado, dice la Escritura más bien. Entonces, y esa nueva naturaleza que recibo por entregar mi vida a Cristo me va a ayudar a hacer buenas obras sin creer o entendiendo mejor que las buenas obras son el resultado de la nueva naturaleza implantada en mí por Cristo Jesús y no como un negocio para alcanzar la salvación. Nosotros, los cristianos, debemos hacer buenas obras, pero no para ganar el cielo, sino porque ya hacemos parte del reino de Dios. Y lo segundo que está aquí, la segunda decisión es los que hicieron lo malo. Los que hicieron lo malo. Es en el sentido contrario, ¿no? Vamos a leer San Juan 3, 18 y 19. San Juan 3, 18 y 19 dice, el que cree no es condenado. Si tú crees en Cristo, no eres condenado, pero creer va más allá de asentir algo, de confirmar algo. Creer tiene que ver con vivir de acuerdo a lo que creo. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, oído acá. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, está claro. En el tema de la resurrección, hay dos resurrecciones. La primera es la resurrección para vida. Y para sufrir esa primera resurrección de vida para vida eterna, yo debo hacer lo bueno. Y hacer lo bueno es creer en Cristo, recibirle como Salvador, creer en el Padre que lo envió y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Como Mateo 28, 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado y después de esto vendrá el fin. Creer en el Señor es vivir de acuerdo a su palabra, vivir de acuerdo al ejemplo que Él nos dio de vida. Y la segunda es, para sufrir la resurrección de condenación simplemente tengo que rechazar. Hacer lo malo es rechazar a Cristo Jesús, es rechazar al Hijo, es aborrecer la luz. Y el resultado será que viviremos en un eterno confinamiento. Si la gente está cansada de estar confinada hoy por unos días y meses, imagínese estar confinado eternamente en un lugar de tormento que arde con fuego y azufre. Hoy, de ninguna manera esto es terrorífico o con el propósito de asustar a nadie. Hemos expuesto la verdad de las Escrituras y lo hemos hecho con el corazón para que usted y yo podamos tomar una decisión. Mi destino depende de
mi decisión hoy. Así como Lázaro escuchó la voz de Jesús y todos creemos en el milagro de cuando Jesús resucitó a Lázaro, así como Lázaro escuchó la voz de Dios y volvió a la vida, un día usted y yo volveremos a la vida cuando escuchemos la voz de Dios. Pero son dos escenarios los que se plantean. ¿Escucharemos la voz de Dios y seremos resucitados para vida o seremos resucitados para muerte? ¿Cuál de ellas dos quieres vivir? Pues tú y yo podemos decidir. Yo decido vivir por y para Cristo. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, si tú quieres resucitar para vida eterna, repite conmigo esta oración sencilla. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que he vivido mi vida rechazando al Hijo, rechazando la luz. Pero hoy, Señor, me arrepiento de mis pecados porque quiero vivir una vida que te agrade a ti, en el nombre de Jesús. Quiero que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, ya que si mi nombre está escrito en el libro de la vida, no sufriré la muerte segunda, porque es bienaventurado el que participa de la primera resurrección. La muerte segunda no tendrá poder sobre él. Así que hoy oro, Señor, a favor de estas personas, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos ayude, mis amados hermanos. Gracias por la paciencia. Sé que estar tanto tiempo en línea escuchando un mensaje es algo tedioso, pero es necesario poder compartir estos 30 minutos, 32 minutos de esta predicación, de esta enseñanza de las Escrituras. Cotéjelo con su Biblia. Usted tiene una Biblia en su casa, coteje lo que he dicho con su Biblia. La ventaja es que usted puede devolver el video y va a encontrar los textos y va a encontrar si lo que estamos diciendo aquí es palabra de Dios o no. El Señor les bendiga. Saludos a todos, amados hermanos. Les extrañamos en el Señor y les bendecimos. Amén. Dios les guarde.